Año de la Fe en Bolivia. El Año de la Fe. El Santo Padre Benedicto XVI ha convocado para toda la Iglesia Católica un año de gracia dedicado a la fe. ¿Por qué un año de la fe? He aquí sus palabras. Sucede hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias sociales, culturales y políticas, al mismo tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, este presupuesto no solo aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado. Benedicto XVI, en una homilía en Lisboa, el 11 de mayo del 2010. ¿Por qué un año de la fe? Un año de la fe, nos dice el Santo Padre, porque es necesario, importante, volver a Jesucristo. ¿Qué significa volver a Jesucristo? Significa conversión. ¿Qué es la conversión para nosotros? Simplemente un pequeño giro, un poner nuestra atención en Jesucristo, poner nuestra atención en el Cristo crucificado, el centro de nuestra fe. El Santo Padre por eso nos ha convocado, para que todos los cristianos volvamos a Jesucristo y dejar las otras preocupaciones que a veces la Iglesia hace para dedicarse total y completamente a Cristo. ¿Por qué un año de la fe? Un año de la fe porque necesitamos convertirnos a aquel que traspasaron. Si nuestra mirada antes se dirige sobre todo y especialmente a las cosas de la tierra, como nos decía el Santo Padre, a las cuestiones sociales, políticas, culturales, hoy Él nos invita a hacer una conversión, que significa un pequeño giro de mirar a las cosas de la tierra y girar nuestra mirada a aquel que traspasaron, a Jesús el Señor, donde aparece nítidamente y claramente el amor de Dios Padre. ¿Por qué un año de la fe? Porque todos los bautizados necesitamos recomenzar desde Cristo. Pero ustedes los cristianos me dirán, nosotros vamos a misa, nosotros somos prestes, nuestros hijos han recibido la primera comunión, pero eso no es suficiente, es necesario volver nuestra mirada a Cristo el Señor, contemplar el corazón de Cristo traspasado y no simplemente contentarse con las cosas y las obras de nuestras manos. ¿Por qué un año de la fe? Un año de la fe para volver a lo esencial, para volver a la gracia de creer en Jesucristo, para volver a Jesucristo, a aquel que traspasaron, y descubrir en Él a nuestro Salvador. ¿Por qué un año de la fe? Un año de la fe porque los cristianos todos necesitamos dejar las cosas de la tierra para contemplar a aquel que está en lo alto, Cristo el Señor, aquel que traspasaron. ¿Por qué un año de la fe? Un año de la fe, ¿por qué? Porque todos necesitamos convertirnos al Señor de la gloria, convertirnos a su amor, creer en la sangre que nos redime, que nos salva y borra nuestros pecados. ¿Por qué un año de la fe? Porque necesitamos convertirnos al Señor. La conversión es mirar a Cristo, contemplar a aquel que traspasaron. Mirar a Cristo, mirar su corazón y convertirse al Señor. Dejar de mirar las cosas de la tierra. ¿No será que debemos dejar incluso nuestras antiguas costumbres, nuestras antiguas tradiciones y volver genuinamente a Cristo el Señor? ¿No será que debemos dejar de mirar a la tierra y a veces las libaciones que hacemos a la Pachamama, llamada Madre Tierra, y llamar simplemente y mirar simplemente a Cristo el Señor? Ese es el año de la fe. Si verdaderamente queremos ser de Cristo y ser cristianos y ser orgullosos de este nombre de Cristo y del cristiano, debemos contemplar a Cristo, contemplar su corazón, contemplar a aquel que traspasaron. Esa es la conversión que nos pide el Señor en este año de la fe. Girar nuestra mirada, de tener nuestra atención
nuestros ojos mirando a la tierra y las cosas de la tierra, dirigir nuestra mirada y nuestro corazón a Cristo el Señor, nuestro único Salvador suficiente que todos necesitamos. ¿Por qué un año de la fe? Para que todos volvamos al Señor, a Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Año de la Fe en Bolivia.